Decía, tenemos un plan, tenemos los recursos, falta esa ejecución, ¿no? Esa importancia de ejecutar y, en definitiva, es lo que estamos viendo a lo largo del evento. Pedro Mier, presidente de Ametic, decía antes que no podemos conformarnos en ser simplemente nos beneficiamos de lo que nos venga del exterior, sino que tenemos que ser parte activa, ser actores en esa inteligencia artificial y lo estamos viendo. Así que muchísimas gracias, Secretaria de Estado, por comentarnos esos planes del Gobierno en inteligencia artificial. Y me quedo también con otro titular. Este lema que hemos escogido en Ametic, inteligencia artificial para la reconstrucción, y esta reconstrucción ya es digital, y eso es muy importante. Así que, ¿qué importancia tiene este evento sobre la inteligencia artificial? Y vamos a seguir hablando, ya estamos llegando casi al final, seguimos hablando sobre el Observatorio de Inteligencia Artificial, os lo decía al principio esta mañana, y para eso vamos a contar con José Esteban Lauzán, él es Chief Technology Officer en Atos Iberia y coordinador de ese Observatorio de Inteligencia Artificial. Nos va a comentar la aportación del observatorio en el sector de la inteligencia artificial y también nos va a adelantar algunos contenidos de ese observatorio que en muy poco creo que ya va a salir a la luz. Así que, José Esteban Lauzán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estás. Sí. Entras por la izquierda, muy bien. Sí, eso me han Muchísimas indicado. Gracias y sobre todo gracias también por irnos adelantando en primicia algunos contenidos de ese observatorio de inteligencia artificial. Todo tuyo. Muchas gracias a ti por la presentación. Gracias a todos los que estáis participando presencialmente y en remoto. Y gracias a la organización por darme la oportunidad de presentar este observatorio de Ametic, que llega en un momento bastante interesante. Como ya hemos visto en otras ponencias, estamos en un momento en el que la inteligencia artificial está rascando la superficie, que dicen los ingleses. Nos hemos acostumbrado a oír hablar mucho de la inteligencia artificial y de que grandes gigantes, grandes empresas de otros continentes la hayan estado utilizando en el negocio B2C, el negocio de gran consumo, para analizar datos personales. Pero ahora estamos en el momento, como indicaba la Secretaria de Estado, en que la inteligencia artificial se va a empezar a utilizar en el negocio B2B, el negocio entre empresas, y se va a empezar a aplicar a los datos industriales. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial empieza a utilizarse también en aplicaciones críticas y cómo se pasa del análisis a la actuación. No solo vamos a utilizar inteligencia artificial para saber qué es lo que ocurre o para hacer alguna predicción y estimar qué va a pasar en el futuro, sino para aprovechar esos resultados y actuar sobre la realidad, dar información a las personas, lanzar procesos en las empresas y en sistemas ciberfísicos y hacer que la inteligencia artificial sea una parte integral de nuestra actividad. También es un momento en el que hay muchos retos. Uno de ellos, para la gente que se dedica a la inteligencia artificial, es saber dónde está el estado del arte, porque las cosas avanzan tanto a nivel de investigación que es difícil saber todos los últimos avances, pero es que además de la investigación tenemos muchos otros retos, como por ejemplo el gobierno de los datos y el gobierno de los modelos de inteligencia artificial. Tenemos el reto de la ética y de que las personas y las empresas y organizaciones confíen en la inteligencia artificial. Puede haber sesgos en los datos, puede haber usos cuestionables de la inteligencia artificial y esto es algo que preocupa mucho actualmente y se están intentando no solo discernir qué usos son buenos y cuáles no, sino tener herramientas automáticas que permitan controlar y garantizar el uso ético de la inteligencia artificial. Otro reto es el de la industrialización. La inteligencia artificial, el aprendizaje automático han empezado mucho pues, en el ámbito del data science, con pruebas de concepto que luego escalan un poco dentro de las organizaciones. Pero estamos ahora en un momento en el que las organizaciones están aprendiendo a, cuando un piloto sale bien, cómo pueden escalarlo, cómo pueden hacerlo robusto, cómo integrarlo y conectarlo bien con todos los sistemas y procesos de la empresa. Y parte de ello se relaciona con el siguiente reto, el de la validación y la certificación, porque no vale de mucho saber que un sistema de inteligencia artificial es confiable, es ético, no tiene sesgos, si no tenemos un mecanismo de validar que esas aseveraciones son ciertas
y de certificar los sistemas que estén basados en inteligencia artificial para asegurar la predictibilidad de lo que se haga y la estabilidad de los sistemas. También, como comentaba la secretaria de Estado, hay un esfuerzo por llegar a infraestructuras y conjuntos de datos a nivel industrial y de negocio que tengan masa crítica suficiente para tener buenos sistemas de inteligencia artificial. No hay inteligencia artificial sin datos, y si los datos están fragmentados en silos, no tienen calidad o no representan la realidad que se quiere representar, no va a servir de nada a los modelos. Y por último, la educación y la formación, como comentábamos, tanto para que las nuevas generaciones tengan una formación adecuada desde el principio que les permita ser protagonistas de esta tecnología en los próximos años, como para lograr ese nivel de alfabetismo digital de la población y también dar posibilidades de reciclaje profesional a las personas que tengan el interés de cambiar de carrera o que vean que su puesto habitual de trabajo en unos años podría tener dificultades por la automatización. Y como se ha comentado también, estamos en un momento en el que se propone una nueva regulación europea para la inteligencia artificial, donde acertadamente no se evalúa ni se analiza la inteligencia artificial, sino el uso que se hace de ella, y se clasifica en 4 niveles de riesgo, desde el riesgo mínimo al inaceptable. Aquí priman los valores y los principios que tenemos en Europa. Un ejemplo de riesgo inaceptable sería, por ejemplo, el utilizar sistemas de inteligencia artificial para establecer mecanismos de evaluación de lo buen ciudadano que es una persona y, basado en eso, decidir qué tipo de servicios puede tener acceso o no. Eso es algo que para nosotros es impensable y que se considera inaceptable en esta regulación. Pero lo más importante son los usos de la inteligencia artificial de alto riesgo, porque estos sí son aceptables, pueden tener un alto valor para la sociedad y para el negocio y, sin embargo, requieren de medidas especiales. Medidas ex ante, como que seamos capaces de analizar a priori qué tipo de riesgos tienen los sistemas y de establecer medidas de mitigación, garantizar la calidad de los datasets, medidas ex post, como tener información detallada y continua de principio a fin de todos los datos, el uso de los datos y cómo se usan los modelos para tener una trazabilidad que nos permita, si es necesario hacer un análisis, tener toda la información completa. Se pone mucho énfasis en la documentación y en poder dar información que sea veraz y que sea clara a los usuarios de los sistemas de inteligencia artificial. Y hay también un elemento muy importante, que es el que en años pasados se denominaba en inglés Human in the Loop, que es que, aunque tengamos la capacidad de automatizar mucho los sistemas, haya puntos clave en los procesos en los que siempre introduzcamos un humano que esté evaluando o confirmando que se cumplen todos los criterios que se quieren cumplir o que pueda tomar alguna medida correctiva si no se están cumpliendo. Y queremos destacar cuál es la importancia de la industria en la inteligencia artificial, porque es un esfuerzo social. En Europa tenemos un concepto de la inteligencia artificial donde ponemos a la persona en el centro y vemos los datos como algo que gravita alrededor de las personas. Esos datos son lo que utilizamos para entrenar modelos que al final acaban suponiendo nuevos servicios para el ciudadano o nuevos productos y servicios para las personas como consumidores. La sociedad demanda este tipo de productos y servicios, pero también le preocupa cuáles son los usos de la inteligencia artificial. El gobierno y los reguladores se preocupan de establecer qué normas han de cumplirse. La comunidad científica, los centros de investigación, las universidades investigan temas punteros de inteligencia artificial y también, por su parte, están haciendo un esfuerzo grande por crear infraestructuras conjuntas de datos a nivel europeo para que alcancemos masa crítica. Y ahí la industria tiene el papel clave de aprovechar todas esas contribuciones
aprovechar esos datos, esa masa crítica de datos que va a haber en estos años venideros y, mediante modelos de inteligencia artificial, crear productos y servicios que estén basados en casos de uso verticales de interés para las personas. Los habrá industriales, en el sector sanitario, en finanzas, en sector público, pero ese es el momento en el que de verdad se pone en valor la inteligencia artificial cuando es capaz de dar un valor añadido a las empresas y a las personas. Y es en ese contexto actual en el que en la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data de Ametic nos planteamos si podíamos aportar algo, porque hicimos un estudio y, como podéis ver, pues hay ya una cantidad de observatorios funcionando en Europa. Lo que vimos es que tenemos observatorios que unos son de índole académica, otros observatorios los llevan instituciones del sector público, incluso observatorios en los que participan empresas privadas muchas veces están enfocados en un área específica de la inteligencia artificial, como puede ser solamente la ética o solamente los avances en modelos de deep learning, por ejemplo. Y echábamos en falta un observatorio en el que un conjunto de empresas e instituciones que están encargadas de trabajar en lo digital diéramos un paso atrás para analizar el conjunto de la inteligencia artificial, y por eso decidimos lanzar un observatorio con los 4 objetivos que podéis ver. El primero es que queremos ser una referencia para la inteligencia artificial tanto en España como en Europa. En segundo lugar, queremos facilitar y comunicar análisis del estado del arte de las diversas tecnologías que hay en inteligencia artificial. Hoy en día ya casi es imposible hablar de inteligencia artificial en abstracto porque hay demasiadas ramas y conviene analizar qué es lo que está pasando en visión artificial, en tecnologías del procesamiento del lenguaje, en sistemas cognitivos y en otros tipos de sistemas basados en inteligencia artificial. Y no solo quedarnos en ese aspecto tecnológico, sino también tratar todos los demás aspectos de impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, como puede ser el ético, como puede ser el legal, el social, el económico, porque vamos a vivir una revolución en el uso de la inteligencia artificial para el negocio y para el sector público, y los impactos que vamos a ver van a ser fuertes, y es importante tener una medida continua de esos impactos y de la respuesta de la sociedad para ir adecuando los usos de la inteligencia artificial a lo que la sociedad demanda y espera de nosotros. Y por último, también queremos contribuir a dar a conocer todo el trabajo que se viene realizando ya sobre la ética de la inteligencia artificial, cuáles son los usos éticos y cuáles no, cómo se puede garantizar la explicabilidad de la inteligencia artificial, especialmente de algunas tecnologías que son un poco opacas, como el deep learning, y también comunicar cómo se puede garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean confiables tanto para las empresas como para los usuarios. Y es con este ánimo y con estos 4 objetivos con el que estamos trabajando en montar el Observatorio de Inteligencia Artificial de Ametic. Y nos despedimos pues, con una foto de un faro al amanecer, un faro que representa ese granito de luz que nosotros queremos aportar en un campo tan complejo y tan prometedor como el de la inteligencia artificial. Y un amanecer porque, como comentaban en la introducción, pese al trabajo que llevamos haciendo hace unos meses, todavía no se ha producido la inauguración del observatorio, y muy en breve será cuando comuniquemos la fecha de la inauguración, a la que estaréis todos invitados, y en la que os comunicaremos más sobre los integrantes del observatorio, qué temas estamos tratando, qué tipo de modelos y medios de comunicación vamos a utilizar y qué contenidos vais a poder disfrutar. Así que os esperamos pronto y hasta entonces, muchas gracias.
Muchísimas gracias, José Fernando Esteban, por darnos este pequeño adelanto, ¿no?, del Observatorio de Inteligencia Artificial AMETIC, y ojalá, bueno, esa foto, pues que pronto salga ese sol y arroje mucha luz a la inteligencia artificial en España. Seguro que sí. Muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando al final de las ponencias. La última va a correr a cargo de Jesús Arévalo, Technology and Digital Transformation en Russell Reynolds. Él nos va a hablar sobre el impacto. Jesús, acompáñame ya aquí. Nos vas a hablar sobre el impacto de la inteligencia artificial en el talento ejecutivo. Así es. Pues todo tuyo. Además, cierras la jornada antes de los premios. O sea que... Bueno, buenas tardes a todos. Estamos llegando ya al final del día, entonces vamos a tratar de resumir muchos de los conceptos que hemos visto hasta ahora, en particular en cómo afectan al talento ejecutivo, cómo todo lo que hemos visto hasta ahora de las tecnologías de inteligencia repercuten en las personas, ¿no? Lo primero de todo, vamos a ver ahí cómo vemos desde el punto de vista del talento en Russell Reynolds la demanda de ejecutivos, ¿no? Entonces podéis ver que hace 25 años había mucha demanda de temas de Internet en general, ¿no? Estrategia en Internet y demás. Posteriormente se fue evolucionando a todos los temas móviles. Hace 10 años podríamos decir también que era la era de lo digital y los Chief Digital Officers y terminología similar. En los últimos años se viene hablando mucho de datos y analítica, y es ahora recientemente, en términos de talento, insisto, donde se empieza a hablar ya mucho de inteligencia artificial. Ya no solo se demandan profesionales que sepan de datos, de analytics, sino que ya se quiere saber que estén familiarizados con las tecnologías específicas de inteligencia artificial. Esto ya lo hemos dicho a lo largo del día. La inteligencia artificial no es una tecnología que viva sola, ni mucho menos. Está asociada a otras tecnologías que la acompañan en su desarrollo, ¿no? Entonces, desde Russell Reynolds vemos demanda de ejecutivos expertos en inteligencia artificial, pero en paralelo también se están desarrollando otros ejecutivos. Vemos mucha demanda de cloud, por ejemplo. Empezamos a ver demanda de blockchain, sobre todo en temas financieros. Quantum todavía no está ahí, todavía no es una tecnología lo suficientemente madura, no hay todavía demanda relevante de profesionales de quantum computing, pero llegará. Entonces, este es un poco el entorno, ¿no? ¿Qué tendencias específicas vemos en el talento relacionado con la inteligencia artificial? Una ya se ha venido mencionando a lo largo del día. Hay muchos perfiles que vienen del ámbito académico, ¿vale? Muchos de ellos se reclutan desde allí. Entonces podéis ver algunos números. 83% tienen un doctorado, 46% tienen alguna experiencia previa en temas académicos, etcétera, ¿no? Entonces ahí es un foco donde se atrae mucho talento, ¿no? De hecho, aquí hay representantes de comunidades relacionadas en este evento, ¿no? Y luego dentro del ámbito académico, como podéis ver, y eso no es una sorpresa, muchos de ellos vienen de temas de computer science, de inteligencia artificial y de otros temas profundamente tecnológicos. Esto es por industria, ¿no? Muchos de los líderes, ¿dónde están trabajando a día de hoy? Entonces, de nuevo, no creo que sea una sorpresa que la mayoría de ellos trabajan en industrias pues muy sofisticadas tecnológicamente hablando, ¿no? O bien industrias que producen tecnologías de inteligencia artificial directamente, industrias digitales, software, hardware. Si quitáis todos esos 4 primeros elementos, el tema está en qué pasa, ¿no?, con el resto de las industrias a la hora de atraer ejecutivos de inteligencia artificial. Entonces, como podéis ver, todavía hay poca, ¿no?, polinización hacia otras industrias, y eso debe ser un tema en el que pensemos todos, ¿no? Esto también sucede mucho, ¿no? En general en tecnología y en particular en la inteligencia artificial, los profesionales suelen desarrollar sus carreras por periodos cortos, ¿no? Aquí veis que la media de estancia en rol es menos de 2 años, ¿no? O sea, son gente, se mueve mucho por el interés del proyecto, por el impacto que pueda tener el proyecto en el que se van a desarrollar, y no tanto por la empresa en sí mismo. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de atraerles. Darles un proyecto, un entorno donde ellos consideren, y ellas, que van a tener un impacto, y a partir de ahí intentar atraerles. Esta, pues tampoco es una sorpresa, es una desgraciada slide, ¿no? Pero muestra el tema de que hay poquísima diversidad. En el ámbito de la tecnología en general y de la inteligencia artificial en particular, el balance entre hombres y mujeres está absolutamente descompensado. Entonces, del talento ejecutivo a nivel mundial se estima que solo hay un 8% de mujeres. Y esta es una diapositiva que nos debe dejar un poquito preocupados, ¿no? Como españoles, como europeos, porque muestra
¿Dónde se encuentra a día de hoy el talento ejecutivo relacionado con inteligencia artificial, ¿no? Entonces podéis ver, y esto es coherente con lo que hemos visto esta mañana, lo decía David Vivancos con el tema de las patentes, lo hemos visto en el segundo barómetro de inteligencia artificial que hemos hecho a los consejeros del IBEX con Javier Sánchez. La intuición es correcta, o sea, Estados Unidos y China son los dos grandes polos de inteligencia artificial. Estados Unidos concentra el 42% de talento ejecutivo de inteligencia artificial, China el 25, no lo leo bien, 20 y tantos %. Fijaos, luego viene el Reino Unido solo, la verdad es que tiene mucho mérito, acapara el 12% del talento, Canadá el 5%, y aquí es donde debería venir un poco nuestro sonrojo, toda Europa continental, incluyendo Francia, Alemania, nosotros mismos, un 4%, ¿no? Entonces esto es bastante preocupante y nos debe llevar a la acción, ¿no? Hablaba con algunos de los participantes en el Summit hoy. Esto más bien no necesariamente es un tema de talento, no es que falte talento en Europa como tal, faltan polos donde anclar ese talento, ¿no? Entonces lo que nos falta es más empresas, más investigación, el evitar que ese talento se vaya o bien a Estados Unidos o China, ¿no? El otro fenómeno que se ve en los flujos estos de talento, en China muchos son que ya han estado en Estados Unidos. Un tercio del talento que veis ahí que está en China, 20 y tantos % son gente que está en Estados Unidos. Entonces ahora Estados Unidos también exporta a muchos otros sitios, pero de momento Europa no estamos siendo capaces de atraerlo. Y luego quería cerrar esta ponencia. ¿Qué recomendaciones, ¿no?, podemos dar para atraer y retener este tipo de talento, ¿no? Desde luego, viendo la diapositiva anterior, una cosa está clara, es que debemos empezar o debemos avanzar, dependiendo de dónde esté cada una de nuestras empresas, ¿no? Entonces, en función de nuestras capacidades, de nuestra madurez, de la gente que ya tengamos que entienda de estas tecnologías, tenemos que recorrer este dilema, ¿no? Construimos, compramos tecnología, nos asociamos con alguien que nos la provea. Todo tiene ventajas e inconvenientes, y ahí podéis ver algunas de ellas, pero la cuestión es que hay que moverse, no podemos quedarnos quietos porque si no el tren se nos escapa, ¿no? Luego, un consejo, ¿no? Hemos visto que la mayoría del talento se va a empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas tecnológicas a este respecto, ¿no? Hemos dicho a lo largo del día que la inteligencia artificial básicamente son tres cosas, ¿no? Por una parte, datos, por otra parte, capacidad de procesamiento y por otra parte, pues, por los ingenieros, ¿no?, las personas que gestionan toda esta tecnología, ¿no? Los datos es lo que tiene cada empresa. Puedes acceder a datos de terceras partes, pero bueno, uno tiene lo que tiene, ¿no? La potencia de computación, la capacidad de procesamiento, hoy en día es relativamente fácil, relativamente barata, relativamente accesible. Entonces, eso no es lo que diferencia entre las empresas, ¿no? Lo que diferencia entre las empresas son las personas, ¿no? Entonces, un error común que tienen muchas empresas es intentar atraer a las estrellas, ¿no?, de la inteligencia artificial, al talento más destacado, ¿no? En nuestra opinión, eso no es estrictamente necesario, porque si tienes unos datos decentes, un acceso a la capacidad de computación relativamente sencilla, si te traes ingenieros buenos, ingenieros decentes, gente que empiece a hacer cosas en la empresa, eso es muy preferible a entrar en un bucle de intentar atraer estrellas o gente muy famosa y no conseguirlo. Con un equipo decente, con unos datos que tenemos en la empresa y con una capacidad de procesamiento más o menos fácil de acceder, se pueden empezar a hacer muchas cosas. Y para cerrar, voy a dejar aquí una serie de recomendaciones que resumen, por un lado a la izquierda tenéis los retos que hemos visto a la hora de atraer y retener este talento, y a la derecha podéis ver algunas de las recomendaciones que daríamos desde Russell Reynolds, ¿no? Entonces os digo las dos o tres que yo creo que son más importantes. Una de ellas es la agilidad, ¿no? Agilidad en el sentido amplio, agilidad a la hora de hacer los procesos de selección. La gente buena, pues lógicamente está en muy alta demanda, ¿no? Agilidad en el término geográfico, ¿no? ¿Dónde van a estar localizados estas personas, ¿no? Pensar que muchos de ellos son jóvenes o viven en otros países, entonces muchas veces dar relativa flexibilidad en torno a la localización ayuda mucho a atraer este talento, ¿no? El tema de la compensación. Esto pasa en general con la tecnología, y con la inteligencia artificial se ve muchísimo. Esta gente normalmente pues está mejor remunerada que la media de la mayoría del resto de sectores, o incluso dentro de la tecnología. Tienen un premium, ¿no? Entonces aquí las empresas deberían de nuevo ser flexibles, ser ágiles a la hora de compensar a este talento ejecutivo. Y luego el tema de la inclusividad, ¿no? Siempre estar abiertos a ciertos trade-offs. No vamos a encontrar, como decíamos, candidatos perfectos o son muy caros de pagar, entonces conviene ser flexible, ¿no?, en cuanto al enfoque. Y por último,
pensar qué posibilidades de desarrollo, ¿no? Qué impacto le vamos a dar a esta gente a la hora de atraerla, porque recordad, se mueve por proyectos, se mueve por impacto, ¿no? Entonces, en nuestras empresas, ¿cómo les podemos hacer cabida, ¿no? Y última idea que os doy es, y esto lo empiezan a hacer ya muchas empresas grandes, ¿no? Españolas, afortunadamente, es de nuevo el concepto de la agilidad, ¿no? Esta gente normalmente no les gusta formar parte de una estructura muy grande o una estructura muy jerárquica o una estructura muy burocrática, ¿no? Entonces, a veces se pueden crear estructuras más o menos independientes del negocio fundamental de la empresa que provea cierta agilidad al tema de la inteligencia artificial. Ya digo que esto ya se empieza a ver en las grandes empresas españolas, ¿no? Y bueno, ese es el resumen un poco de las recomendaciones a la hora de contratar y atraer talento ejecutivo, en este caso en la inteligencia artificial. Muchas gracias.